Muy buenos días, amigos. La verdad que estábamos comentando con la doctora Rosana Cáceres que el tiempo y la semana pasan volando. Esta semana hemos tenido muchísimos temas de gran interés y la verdad que nos estimula muchísimo la cantidad de preguntas e inquietudes que tenemos de todos nuestros televidentes a nivel nacional, sobre todo preocupados por su salud y nosotros estimulados en llevarles a todos ustedes un consejo de prevención, de cuidado, de orientación, que es lo que realmente queremos, un Perú sano, un Perú que tenga esperanza a través de este medio en el cual tratamos de unir a todos los peruanos y llevar sobre todo un concepto académico, profesional, conducido por expertos, que es lo que realmente llevamos aquí de Cuerpo Médico, ¿no? Así es, doctor, hemos tenido una semana recargada de información y siempre con el objetivo de la prevención, ¿no? De prevenir, de poder orientarnos para poder seguir este tratamiento con la mayor facilidad, saber a dónde vamos a acudir o a qué especialidad. De verdad que ha sido una semana que hemos aprendido ambos muchísimo junto a todos ustedes y también agradecer porque ha sido una semana llena de llamadas del interior del país, así que muchísimas gracias por su sintonía y doctor, ya estamos viernes, pero seguimos con energía, seguimos con energía. Así, y si hay temas que a nosotros nos interesan mucho, son los temas de salud mental, de salud emocional. Los hemos tocado muchos, de la depresión, de la ansiedad, de la bulimia, del borderline. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Sí, hoy día vamos a hablar sobre la esquizofrenia, una enfermedad mental que muchos lo han estigmatizado por, bueno, lo vemos en películas, en novelas, un paciente en un estado muy agudo, pero así no es. Así que hoy día vamos a romper mitos y vamos a ser más empáticos con toda la sociedad y vamos a aprender cómo diagnosticar, cuál va a ser el tratamiento y dónde podemos pedir ayuda. Así es, 1% de la población, mitad, ya no es cuestión de hombres, ya no es cuestión de hombres, ya no es cuestión de mujeres y sobre todo ver cómo es el manejo familiar y social de un paciente que de pronto tiene esta enfermedad y que necesita ser abordado de manera muy profesional. Y sobre todo también importante porque debuta esta enfermedad en la adolescencia o en adultos jóvenes. Por ejemplo, en los hombres se presenta aproximadamente a los 15, entre 15 y 20 años. En mujeres tarda un poquito más, pero a los 30 la mayoría ya está diagnosticado, así que hay que tener bastante ojito en eso. Así es, esta pérdida de percepción, esa distorsión de la percepción, del pensamiento, de la conducta, que bueno, se confunde con muchas enfermedades. Típicamente comienza mientras que es joven, eso lo diferencia de otras enfermedades y para eso vamos a tener hoy la visita de un profesional de primera, un psiquiatra, que nos va a poder compartir sus experiencias a todos los peruanos que realmente nos escuchan a través de TV Perú acerca de esta esquizofrenia y cómo lo vamos a manejar. Así que tenemos un programa realmente muy interesante. Ya volvemos después de la pausa con un programa dedicado a la esquizofrenia y cómo todos tratar esta importante y dolida enfermedad que tiene solución. Vamos adelante. En un mundo global desbordado por la exigencia y por un estilo de vida donde hay competitividad y vivimos prácticamente para el trabajo, se han también desbordado o gatillado las enfermedades de salud mental. Yo celebro que en nuestro país hoy día tengamos estrategias ya no solamente hospitalarias, sino de salud mental comunitaria para el entendimiento de muchas de estas patologías que son diversas, que involucran a más del 20% de la población, que son prácticamente muchos, y dentro de ello hay una que es la esquizofrenia, que todos hemos escuchado, en donde ya tenemos a un paciente que tiene una distorsión de la realidad, una distorsión de la percepción, del pensamiento, de la conducta. Y obviamente es una persona que principalmente tiene que ser diagnosticado oportunamente y correctamente, porque se confunden sus síntomas y sus signos con muchas otras patologías y el abordaje tiene que ser especializado y con ello también el manejo de la familia y del entorno social en el cual él se desenvuelve. Para hablar de este tema hoy día tenemos la visita de un profesional distinguido. Él es director adjunto del Hospital Larco Herrera, un hospital emblemático de la psiquiatría y la psicología y la salud mental en nuestro país.
el doctor Carlos Eduardo Palacios, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por la gentileza de estar aquí en Cuerpo Médico para llevar en vivo y en directo a todos nuestros televidentes a nivel nacional qué cosa podemos hacer en la esquizofrenia, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo adecuadamente. Gracias, doctor, por su presencia. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de llevar información correcta, sobre todo a las personas, acerca de esta patología. Doctor Carlos Eduardo, bienvenido. Hoy día vamos a aprender juntos, vamos a aclarar y vamos a romper muchos mitos sobre esta enfermedad tan importante que es la esquizofrenia. Pero para eso yo voy a dejar los números telefónicos porque las líneas ya están aperturadas para que puedan realizar todas sus consultas al 619-0774, al 619-0776, al 619-0777 y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico. Doctor Palacios, no le voy a decir Carlos Eduardo porque suena Carlos Eduardo Palacios. No, suena un nombre novelesco, sumamente telenovelesco, así es un nombre muy Carlos Eduardo. Gracias nuevamente. Pero yo creo que el programa tenemos un poco que... Yo cuando hablamos de la palabra esquizofrenia, mucha gente le entra en la mente el miedo, demencia, le entra... agresividad, alucinación, delirio. Hay muchas palabras que están en el colectivo y sería importante primero definir qué cosa es la esquizofrenia. Es una enfermedad cerebral, no es de una sola función del cerebro, es de todas. En algunas de sus fases una predomina sobre otra. Cuando en su fase más aguda la gente quizás reconoce cuando está fuera de la realidad su forma de pensar. Es una enfermedad que tiene una base genética, pero que igual de poderosa es el componente social, psicosocial en su desarrollo y en su génesis también. Para entenderlo mejor, creo que podríamos decir que la base genética es la que arma la estructura del funcionamiento del cerebro y en las alteraciones que se identifican en esquizofrenia, imaginémonos que es una estructura muy débil que pasa desapercibida hasta que viene un factor psicosocial, ambiental, que influye en esto y en una base más endeble, una estructura más endeble, termina por caer. Lo que caen ahí son todos los procesos mentales de los que se encarga el cerebro. Doctor, ¿con qué enfermedades se puede confundir esta esquizofrenia? Sobre todo en su inicio hay que descartar muchas cosas. Por ejemplo, uno de los síntomas cardinales en esquizofrenia es la presencia de psicosis, pero no es la única razón por la que puede haber psicosis. Un mal tratamiento farmacológico por otra patología puede producir una psicosis. Claro, aquí lo importante es un poco tratar en el contexto de síntomas, ¿no? ¿Cómo es que nuestros televidentes pueden entender estos delirios? Porque la gente asocia la esquizofrenia a esta pérdida de percepción que en algún momento se manifiesta con delirio, con alucinación, ¿no? Esa es una parte. Y la otra básicamente se da en una serie de habilidades perdidas y cómo él es incapaz de socializar, incapaz de tener habilidades que las va perdiendo y su particular presencia durante la juventud, porque esto entiendo que a diferencia de la demencia, que también puede tener algo de parecido, aparece pues en adultos mayores, normalmente y es más neurológico por un deterioro de problemas cerebrales, aquí aparece en gente joven, o sea, se manifiesta en la juventud, diría, plena, ¿no? Yo creo que ante cualquier alteración o simplemente porque te sientes mal, es un buen momento para recurrir a un especialista, porque en el debut de la mayoría de estas patologías psiquiátricas son difíciles diferenciarlas y no es algo que te preparan más en la especialidad. Por eso considero un gran acierto que se cree esta red comunitaria de centros de salud mental que acercan la especialidad hacia la población y facilitan el acceso de la población a que sea correctamente diagnosticada. No siempre la van a necesitar, pero es muy oportuno. Doctor Palacios, disculpe que le insista con la pregunta. Para yo diagnosticar esquizofrenia, ¿debo de comenzar primero pensando que el paciente debe tener una alucinación, un delirio para saber qué es o no? Lamentablemente no es tan fácil. En verdad, en su inicio, en una fase que se llama pródromos o trema, puede confundirse con un trastorno de ansiedad, puede parecer un cuadro depresivo. Es muy difícil de identificar, al menos en su principio. Ya cuando está plenamente desarrollada el cuadro agudo, ya se vuelve más fácil.
Y es por eso que hay un retraso muchas veces en el acceso a la especialidad, que la estadística más o menos dice que en 2 años te demoras en llegar hasta el especialista desde cuando comenzaron los primeros síntomas. Y sí es un problema eso, porque biológicamente hablando, esta experiencia psicótica, hay un metabolismo alterado, hay una gran tasa de muerte neuronal y por lo tanto, a más tardes en recuperar una persona, mayor deterioro de las funciones habrá. Entonces es muy importante la intervención pronta, temprana. Doctor, siempre todos los pacientes van a ser hospitalizados porque tenemos esa visión, ¿no? Paciente con esquizofrenia en una etapa muy aguda. No, ni siquiera en la etapa muy aguda, porque va a depender mucho de lo que haga la persona. Si, por ejemplo, el delirio tiene que ver con fe, un delirio místico, y se dedica a rezar. Claro. Bacán. Una persona que a lo mejor... Ok, sí tengo que tratarlo, sí tiene que recibir medicación, sí tiene que recibir todo el tratamiento completo, desde psicología, desde terapia, de rehabilitación en muchas áreas, porque va a haber el compromiso, pero ese síntoma nunca va a poner en riesgo su vida. Pero si ese mismo delirio, que también puede ser místico, te obliga a hacer una dieta que te lleve a la muerte, a eso lo voy a tener que hospitalizar. Pero lo que queda claro es que no todos los delirios son por esquizofrenia, puede haber un delirio por medicamentos. Aparte de eso, pueden haber alteraciones. Episódicamente también. Pueden aparecer. Y que no todos los pacientes con esquizofrenia van a ser hospitalizados para romper esto, porque siempre creemos eso, ¿no? Así es. Y doctor, más entran por riesgo en su vida que por riesgo de otros. También hablan de la agresividad en este tema y no es la regla. Doctor Palacio, vamos a atender a Úrsula, que nos está llamando de San Martín de Porres. Adelante, Úrsula, por favor. Buenos días, doctor. Adelante, por favor. Buenos días, doctorcito. Cuéntenos. Le habla la señora Úrsula. Yo lo que quiero consultarles, yo tengo años ya de esa enfermedad que el doctor me aconsejó, de la Herminia Valdizán, y estoy con remedios desde hace más de 30 años, era pues, porque tengo 70 y tantos, tengo 77 años. Y yo estoy ahora ya en el hoy estoy tratándome como más de 20 años, estoy tratándome con el doctor Víctor Morocho y me impacté, he recobrado la memoria y gracias a Dios, no sé si en la misma elección, porque yo me sentía ya bien allá cuando salí, y estuve interna 2 años nomás en el mismo elección. Después salí, me fui a Loiza y me estaba tratando el doctor Víctor Morocho y estoy tomando una pastillas que gracias a Dios me han mejorado bastante. Pero ¿sabes lo que tengo ahora? Sí. Es veo como si de una lucecita roja, la lucecita que está acá del zócalo, del que se prende el foco del cuarto, que de abajo, por parte de abajo del televisor, subía hacia arriba. Y después ahí hay una lucecita blanca, y así como de luz del color del foco celeste, esa luz blanca que para focos ahorradores, vi como si me hubiese iluminado ahí debajo del televisor. Úrsula. Dígame, ¿qué es lo que tengo yo? Necesito internar, porque yo no sé cómo se llama cuando son, cómo se llama las personas que son, Úrsula, te vamos a ayudar. Yo creo que ya te entendimos la pregunta. Si es necesario el internamiento o no, ella está viendo unas lucecitas rojas, ella tiene 30 años de tratamiento, o sea, ya está diagnosticada y fíjate, son hasta cierto punto su incorporación a la comunicación está totalmente correcta, ¿no? Porque ese otro lado del paciente con esquizofrenia que es el que tenemos que atender. ¿Cómo lo rehabilitamos? ¿Cómo lo incorporamos a la vida? ¿Cómo lo hacemos una persona útil a la sociedad? Y porque yo entiendo de que la parte de delirios y alucinaciones se puede tratar con medicamentos y prácticamente hacerlas desaparecer. O sea, ahí hay un enfoque. Claro, pero en el caso de esta señora Úrsula, el internamiento, creo que es lo que ella pregunta. ¿Estaría internada? Primero, yo celebro que la señora Úrsula sea capaz de darse cuenta que hay algo raro que está pasando. Eso es importante, ¿no? Sí, ha adquirido conocimiento sobre su patología y está atenta para dar tratamiento. Creo que lo que toca en este momento
es que acuda con su médico tratante, reevaluar si este es un síntoma de la patología. Mira, que podría ser hasta un síntoma oftalmológico, pero que lo vea el médico. Claro y que sí. hará la referencia oportuna. Y va a ser muy importante que porque estemos atentos a otros síntomas. A lo mejor no es en realidad... Seguimos pudiendo enfermarnos de cualquier otra parte del cuerpo. A lo mejor nosotros estamos también estigmatizando que a lo mejor esto también es una alucinación, cuando a lo mejor puede ser un tema de salud ocular. Por eso se vuelve oportuno que en este momento actualice sus citas y ver, espero que se solucione rápido, si ya sea por la parte psiquiátrica o por la parte oftalmológica, pero es muy oportuno que la señora Úrsula y cualquiera, no tenemos que vivir mal, no tenemos que sentirnos mal. Y bueno, el rol del Estado es acercar ese A mí sistema me de parece salud a uno, ¿no? trascendente el tomar conciencia de la enfermedad, doctor Palacios, porque eso le permite a Úrsula decir, mire, pasa tal o cual cosa, necesito... esa conciencia es fundamental en el paciente, me parece. Esquizofrenia, bueno, las enfermedades mentales en sí son enfermedades que necesitan el abordaje de muchos profesionales. No es solamente un tema del psiquiatra. Enfermeras, trabajo social, tecnólogos rehabilitadores, neurólogos y médicos para diagnósticos diferenciales. Todos son importantes para el manejo global de todo esto y incluir a la familia y capacitar a la familia. El tratamiento farmacológico es inevitable en el caso de esta enfermedad, pero no es lo único que debe recibir. Y además, en la evolución va a ser muy importante el rol que quiera el grado de recuperación que pueda tener la familia. Vemos que en esquizofrenia el 70% responden en mayor o menor grado, pero responden. ¿Cuáles las metas del tratamiento? Entender que es una enfermedad crónica, que no va a desaparecer, pero que se puede controlar correctamente tratada. Entonces, reconocer los síntomas de tu enfermedad. El diabético sabe, uy, si me siento así, si me pasa acá. El hipertenso sabe, uy, ya estoy escuchando el pitito, ya se me subió otra vez, me duele la cabeza. Acá también se puede aprender a reconocer como lo ha hecho Úrsula. Que tiene que tener conciencia, pero eso se lleva también con terapia. Entonces la señora ya está alerta y felicitamos a todos los pacientes. Toda esta psicoeducación es muy importante al hacer el diagnóstico y para poder después hacer un correcto seguimiento, ¿no? Vamos a hablar también, aparte de la medicación, estas terapias que son muy importantes y que van de la mano, porque como usted dice, es un tratamiento multidimensional que también tiene que estar abordado por la familia. Y doctor, ya tenemos otra llamada de Domingo de San Juan de Miraflores. Buenos días, Domingo. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Quería hacer la consulta al doctor. Mi esposa es paciente del Arco Herrera desde los 15 años. Y quisiera saber, ella sufre de esquizofrenia, está tratada con la doctora Celso. Ella toma risperidona, centralina, carbamazepina y clonazepam. Quiero saber los efectos de esas pastillas porque el doctor sabe bastante, me da cuenta. Y mi hijo ha heredado su mamá, aparentemente desde los 16 años se recetó. Entonces le recetaron también risperidona y clonazepam. Mi hijo está normal, pero él quiere trabajar, pero yo lo veo que está como una persona dura, que está mira por otro lado, pero conversa todo con nosotros, pero a veces no quiere salir mucho, no tiene amistad. Muy bien, Domingo, hemos entendido tu pregunta. Vamos a orientarte, doctor. Ahí hay dos familiares en la familia. Primero, creo que era sobre los fármacos, entenderlos un poco más. Ya. Bueno, sí. Y yo presidiría dos partes de la pregunta también. Un poco el tema de la herencia, si esto es posible. Es importante. Y lo otro, cómo se establece el diagnóstico, porque acá, a diferencia de otros problemas, no se usa mucho los estudios de tomografía, resonancia, ¿no? Para el diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico, entonces ya entra el lado profesional totalmente, Clínico. porque establecer ese lindero entre la esquizofrenia y otras patologías paralelas es profesionalmente propio de su especialidad, ¿verdad? Sí, hay que hacer diagnósticos diferenciales porque muchas otras patologías pueden producir una psicosis, ¿no? Sustancias, hasta el tratamiento de otra patología puede producir psicosis. Ya hecho todo es el descarte, el diagnóstico es más por criterios diagnósticos de síntomas que se van hallando, habiendo descartado otra causa, ¿no? En cuanto al tratamiento,
La piedra angular va a ser un antipsicótico en la parte farmacológica. ¿Se pueden utilizar otros tratamientos? Sí. Se evalúan los rasgos que tiene la persona en su sintomatología. Si la impulsividad es también una característica frecuente, se puede usar un estabilizador del ánimo que tiende a controlar un poco más. Si hay mucho componente anímico también. Las grandes discusiones desde el principio de la especialidad han sido el trastorno bipolar y la esquizofrenia, y en verdad en este cerebro, que en verdad maneja todo, puede darse un poquito de sintomatología afectiva y se tendrá que dar algo de eso para ayudar a controlar los síntomas. A veces se vuelve bien complejo, pero lo importante, y el señor tiene todo el derecho a hacerlo, y nosotros el deber de explicarlo, es por qué le estamos dando la medicación. Así que pregunte nomás, no hay ningún problema. En cuanto a la evolución, en cuanto a la herencia, es altamente heredable, en verdad. 80% heredabilidad. ¿Ya? Entonces nosotros aprovechamos las etapas de control de la sintomatología cuando la enfermedad está estable para hacer, por ejemplo, consejo genético. Entender que, por ejemplo, si tuvieras descendencia hay un riesgo elevado. No siempre va a pasar, pero hay un riesgo elevado. Con ese consejo genético muchas personas deciden cuidarse. Claro que sí. Tenemos otra consulta de Aurora de San Juan del Lurigancho. Adelante, Aurora, por favor. Aurora. Sí, me escucho, doctor. Buenos días. Adelante, Aurora. Cuéntenos. ¿Cuál es su inquietud? Mire, doctor, el problema es que hace 3 años que le han diagnosticado a mi hijo Juan Jesús Ventosilla con esquizofrenia paranoica. Ya. Entonces, esquizofrenia paranoica, esquizofrenia, pero entonces él está tomando medicamentos, ya preparé con él, bueno, estudia bastante, lee y todo, pero lo que pasa es que mucho sí no quiere casi salir a la calle, se aísla, pero después todo, pero no hace nada, es como un niño. Incluso ahora, hace una semana que pasó, en el transcurso de esta semana, del día miércoles 31, se desapareció. Hace una semana llegó solito, puso en alerta médica, yo como madre desesperada por mi hijo. Pero usted lo ve, es una persona normal, bien educada, todo, pero como madre he estado desesperada, pero gracias a Dios llegó así como una persona que deambula en la calle, ya le ha aseado, todo eso. ¿Cuál es su pregunta, Aurora? Cuéntenos, ¿en qué la podemos ayudar? Díganos. Yo quisiera que, ¿cómo me pueden apoyar con lo que está tomando cómo se llama el medicamento? ¿Cómo puede ser su vida de mi hijo? Si... Le entendimos. Gracias por su inquietud. Yo creo que acá de lo que trata de decirnos Aurora en el fondo es decir, bueno, le estoy dando una medicación e igualmente tiene estos episodios de que se escapa una semana que no lo veo, ¿no? Y efectivamente ahí... Y dice, parece una persona normal, pero igual hace una conducta extraña. Exacto. Y es que uno está esperando normalmente que esté, no sé, sucio, tirando cosas, rompiendo cosas, y no tiene que ser necesariamente Eso así. es importante aclararlo. Pero démonos cuenta que sí hay una alteración en su comportamiento social, en su conducta, en su interpretación que está teniendo del mundo. Parece una reagudización. Yo creo que va a ser oportuno que acuda en este momento a una reevaluación. En cuanto a lo que sí me ha gustado de las 2 últimas llamadas es el afán de la familia de qué hacer para que estén mejor. Para ayudar, que es importante. La familia Ahora, es el pilar. Es importante también que entiendan que la familia juega un rol importantísimo, crucial en esta evolución. ¿Qué tanto ustedes como psiquiatras incorporan a la familia en la terapia? Porque, todo lo que podemos. Ya, porque yo imagino que es un problema el tener una correcta información de todas las implicancias que la enfermedad tiene, porque casi todos se quedan pegados en alucinación, en delirio, que eso es lo más controlable con medicamentos. Esa persona medicada no va a tenerlas, pero los otros problemas del comportamiento, de la inserción social, laboral, de las habilidades y competencias, son las que hay que trabajar permanentemente. Muy bueno tocar ese punto, porque en verdad es una enfermedad de todas las funciones. Entonces, por ejemplo, ok, ya no está alucinado, mira, ya no habla esas cosas extrañas. Lo han botado del trabajo. ¿Por qué? Mira, en su trabajo él no ha podido seguir el orden de toda la secuencia de todas las actividades que tenía que hacer. Las confunde, las hace a destiempo, las omite. Lo botaron. Llega a ser incapacitante. Tiene que haber una... ¿no? En verdad, la esquizofrenia por
el compromiso global sí genera discapacidad. Y es oportuno que haya, pero esa discapacidad debe diagnosticarse para poder enfocar cómo incluyo a esta persona de nuevo al mundo laboral, al mundo social. La comprensión del trabajo y los medios que deben proveer, la importancia del control y rehabilitarlo dentro de sus funciones de su trabajo y probablemente en un momento tener que recibir ayuda de asesoría. Pero eso encarece mucho. Pero yo creo que es el rol de una sociedad responsable y que esa sociedad conciba que eso se vuelve una norma, me parece totalmente adecuado. Muy bien, doctor, importante lo que hemos dicho. Y tenemos una llamada de Claudio de Ayacucho. Buenos días, Claudio. Doctora, buenos días. Disculpa la molestia, por favor. Siempre yo los escucho, todos los programas de salud. Mira, doctora, a mí me zumba el oído y no sé si tendrá alguna relación, por favor. Muchas gracias, Claudio. Es un contexto un poco distinto, ¿no? Sí, el tinnitus va escuchar más voces asociado. o de repente tiene algún problema por ahí. Sí, hay necesidad de chequearse, no hay que naturalizar este zumbido, es básicamente un problema a resolver, ¿no? Sí, es un problema a evaluar. Muchas causas pueden haber, no se desatienda, su salud es primero. A ver, vamos a recibir una llamada de Oslo. A ver, María Elena, a ver si nos conectamos. María Angélica. Te escuchamos, María Angélica. Hola, buen día con todos y buen día, doctor. Gracias por atender mi llamada. ¿Qué usted nos está llamando de Oslo? María Elena. Sí, mire, le quiero... ¿Sí, me escucha? Sí, por favor, adelante, le escuchamos muy bien. Bien, gracias. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. El tema es que tengo una hermana, es la mayor de todos nosotros, y ella desde muy niña siempre ha tenido problemas. En la pubertad, más o menos, tuvo un debut así con una crisis nerviosa y lo que la llevó a que la internara en una clínica. Nosotros no sabemos al día de hoy, porque nuestros padres ya fallecieron, cuál fue el diagnóstico, bien desde ahí, y trató de hacer su vida, trató de trabajar, pero siempre ha tenido como un tema de delirio de persecución, que la gente la está tratando mal o que hablan mal de ella, y ha llevado a que nunca haya podido tener una vida normal. Hoy en día ella ya tiene casi... Bueno, esto, entre paréntesis, creemos nosotros que fue a raíz del divorcio de nuestros padres, que fue bien dramático, ¿no? Ahora ella ya tiene casi 65 años y hemos tenido los hermanos que, mantenerla económicamente y tratar de ayudarla, pero ella siempre se ha rehusado, y a cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es, a esta edad que ella tiene, queremos internarla, porque no internada, pero es por la fuerza, nos han dicho, porque ella nunca va a aceptar. Y el problema es de que se expone a peligros. Por ejemplo, vive sola, renta departamentos, termina peleando con el casero, sale a peleas y muchas cosas así, ¿no? Nos preocupa. Excelente. Te hemos entendido perfectamente la pregunta y vamos a abordarla aquí con el profesional que tenemos, que casualmente dirige un centro hospitalario de salud mental en nuestro país de mucha reputación. Y vamos muchas gracias a la llamada del extranjero también, ¿no? Sí, que siempre nos sintonizan por no TV. solamente destaca la señal que llega a todo el país que recibimos de Chumbivilcas, del BRAE, interior del sino país, que también a nivel internacional. ayudar. Qué bueno, la verdad que nos alienta, nos estimula. Aquí hay un aspecto, doctor, que yo creo que es importante que nos menciona Marina. La conducta de abandono en el cual algunos de estos pacientes conviven y cómo abordarlo, porque efectivamente hay un problema en no hacer conciencia de la enfermedad y como lo hemos hablado varias veces, y obviamente si no hay conciencia y no hay quien asista, prácticamente son personas que pueden vivir aisladas, estigmatizadas y obviamente carentes de un tratamiento correcto. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, felizmente se ha desarrollado más el tema de la red de salud mental. En verdad creo que lo oportuno en este caso sería contactar al Centro de Salud Mental Comunitario de su zona. Abordarlo como que
Yo fuera de cámaras le hablaba que este proceso de interdicción en el paciente con salud mental era un problema porque en muchos casos el paciente no admite su condición y a veces a la familia le es difícil. En este caso, el ejemplo de estar en Europa, lejos la familia, pero ser consciente que tienen un familiar acá que los conmueve, decir cómo es que lo podemos ayudar para que esta persona tenga una atención, ¿no? Bueno, no sé, en la medida que la oportunidad lo permita, integrarla más al núcleo familiar sí sería muy importante. Está viviendo alejado del grupo familiar. Pueden contactar al Centro de Salud Mental Comunitario cercano a su zona de donde vive, porque una de las funciones que puede hacer los Centros de Salud Mental Comunitario es hacer una visita domiciliaria. Entonces ya la salud va hacia ti. Doctor Palacios, ¿por qué en este paciente en especial vamos a darnos una tarea todos? Yo mismo, a lo mejor usted lo quiero comprometer a la señora que nos llamó desde Oslo, desde Europa, a ver cómo podemos acercarnos, vamos a ver si llegamos a la señora en contacto externo y vamos a ver cómo podemos abordar a esta familia, a esta paciente. Porque entendemos que está sola, que está sola y que de pronto podamos hacer la conexión, porque a lo mejor el nexo se puede hacer a través de esta llamada telefónica, porque nos dicen desde muy lejos del mundo, oye, ¿cómo atiendo a mi familiar que se queda ahí y realmente es un peligro para sus vecinos? Y a lo mejor los vecinos lo tienen como un paciente con problemas. Más para ella, a lo mejor con una visión, no sé, territorial, municipal. No se ha hablado y que haya hecho daño a los vecinos. Se ha hablado de que ella se ha retraído socialmente. Le tomamos la palabra y vamos a ver cómo, vamos al corte porque ya se nos pasó este bloque y seguimos hablando acerca de la esquizofrenia y del tema porque tenemos varias preguntas pendientes. Y ya volvemos con Cuerpo Médico hablando de la esquizofrenia y de cómo poder colaborar con estos pacientes y su entorno familiar. Estamos en Cuerpo Médico hablando acerca de la esquizofrenia y tenemos realmente muchas inquietudes todavía pendientes y por supuesto también tarea de cómo podemos ayudar a algunas personas como quien nos llamó hace un momento, a Marilena desde Noruega, cómo poder ayudar a su familiar de una u otra manera, pero tenemos varias inquietudes que no queremos desatenderlas. Sí, efectivamente, y tenemos una llamada de Guger de San Martín de Porres. Buenos días. Buenos días, doctores. Muchas gracias. ¿Cuál es? Mira, tengo mi caso también un poco difícil de manejarlo. Es mi hijo, edad 36 años. Hace 16 años se le detectó una esquizofrenia paranoide en el hospital Noguchi. Durante 10 años, después de salir egresado de ese hospital, ha estado trabajando normal, casi normal, ¿no? Pero ya hace 5 años de que parece que se le ha agudizado la enfermedad. Él está tomando solamente risperidona 2 miligramos, pero ya no quiere tomar, ya es inconsciente de la enfermedad, no quiere tomar y ya no está incapacitado de trabajar, pues porque se dan cuenta en su centro de trabajo, se dan cuenta y lo despiden, pues, ¿no? Y sus síntomas es de que está aislado, encerrado en su cuarto, se baña 2, 3 veces al día. Tenemos que darle la risperidona en forma camuflada con las gaseosas y sabemos también que la gaseosa es dañino, pues papá y mamá tienen colesterol, triglicéridos, glucosa, esas cosas con el tiempo. Eso le va a hacer daño a su organismo. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Porque no quiere tomar la gaseosa, no es consciente. Muy bien, Guger, te hemos entendido. Muchos de estos pacientes, doctor, como estábamos hablando, abandonan el tratamiento, a veces ya no quieren tomar la medicación. En este caso, ¿cómo trataríamos a este paciente? Y mi segunda pregunta sería si hay algún medicamento de depósito, tiene sus pros y sus contras. Una de las metas era alcanzar la conciencia de enfermedad para la toma de medicación, pero a veces no se logra esa meta. Y es una angustia familiar, ¿no? Porque por supuesto. Usted nota a ese padre, a Gumer, diciéndole, no quiere, ¿qué hago? ¿No? O sea, quiere, pero no sabe cómo. Es válido. Incluso algunos fármacos se disuelven y permiten tomar que la persona lo tome sin que se dé cuenta que lo está tomando. Como objetivo, siempre es objetivo la conciencia de enfermedad para la que la toma de medicación en la medida de lo posible sea vía oral, porque así se controlan mejor incluso la cantidad de efectos adversos y todo. Pero si no se puede,
y siempre obviamente vigilando su efecto, existe medicación de depósito que supongo que en la reevaluación que se haga del caso se evaluará como una opción, ¿no? Medicación ¿Este depósito en el cuerpo cuánto dura este Depende medicamento? del fármaco. Hay varios fármacos de depósito de 15 a días a un par de meses actualmente. Y depende del efecto en cada persona también. Algunos usan una ampolla, otros usan 2, 3. En verdad, todo se tiene que evaluar con cada caso. Podría y ser para también cada caso. una alternativa, también ir a terapia para que el paciente pueda llegar a ser consciente que tiene que tomarlo, pero ahí hay una luz para nuestro... Sí, logrado el efecto, va a haber que trabajar otra vez en terapia con él. En este momento hay una luz ahí con el Roxana, familiar. varias inquietudes todavía en el teléfono. Les pedimos que nos esperen un ratito, pero tenemos ya a nuestro biólogo, el doctor Jorge Cabrera, en el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Alberto, Roxana. Hoy es viernes y qué bueno poder estar con ustedes y sobre todo poder atender a nuestros televidentes, saber que nos llaman desde Europa. Fíjese nada más, doctor Alberto, Roxana, qué maravilloso poder saber que la sintonía del programa pues ya traspasa las fronteras de nuestro país. En este día, desde las instalaciones del Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud, en nuestra sede de Chorrillos, estamos rodeados nuevamente de nuestras plantas medicinales maravillosas para hablar en esta oportunidad de 3 plantas muy importantes para poder tratar la ansiedad. Un tema también de salud mental muy importante, y durante estos días hemos hecho alguna revisión importante de revistas académicas y también de algunos libros para poder brindarle a la población precisamente información con evidencia, información importante, pero sobre todo accesible, doctor Alberto, doctora Roxana, como siempre nos caracteriza, ¿no? Cosas que la gente pueda tener a la mano, pueda alcanzarla mientras de repente está esperando su cita, puede estar un poco ansiosa. Bueno, tenemos algunas plantas para poder tratar la ansiedad. Y en primer lugar vamos a hablar de una planta que, aunque no es nuestra, ya podemos decir que es tradicional en el Perú, porque llegó con los españoles hace muchísimos años, en el siglo XVI, y ya se ha naturalizado en nuestro país. Tanto es así que hay parques incluso que están llenos de estos árboles. Me estoy refiriendo al árbol del olivo, del cual se extrae pues esta famosa fruta llamada aceituna, la cual se prensa y se saca aceite de oliva, pero que en esta oportunidad nosotros vamos a referenciar en lo que respecta a las hojas del olivo. Hemos encontrado información importante acerca de las hojas del olivo que tienen efecto sedante. Fíjese nada más, doctor Alberto, Roxana, es interesantísimo entonces poder considerar esto, ya que siempre del olivo hemos pensado solamente en las aceitunas. Sin embargo, ya en Europa se han hecho algunos estudios respecto a la capacidad que tienen las hojas del olivo, por ejemplo, como neuroprotector, es decir, protectores de las células nerviosas, que es un tema muy importante, ya que muchas de las enfermedades mentales, según lo que hemos leído y lo que hemos revisado, son temas neurodegenerativos. Así que aquí tenemos en las hojas del olivo una muy buena alternativa. Hay que cocinarlas. Ya alguna vez hemos conversado también que las hojas que tienen una textura un tanto gruesa, lo que necesitamos es cocinarlas para poder extraer los principios activos que estas hojas tienen. 10 hojas aproximadamente es lo que nos referencia la bibliografía. Para una taza de agua hirviendo se puede hervir por 5 a 10 minutos y eso nos puede ayudar a poder calmar la ansiedad, el estrés. Hay personas que están muy nerviosas en estos días. Así que, mire, el olivo, tremendo recurso. Por aquí tenemos otra planta importante. Fíjese nada más, doctor Alberto, Roxana, estamos hablando de un citrus. ¿Qué cosa es el citrus? Es un género de una planta muy importante que involucra a varias especies. Por ejemplo, el limón, la naranja, la mandarina, y en este caso estamos hablando de las flores llamadas flores de azahar. Estas flores que forman, que son parte pues de la planta y de la cual se hace un agua, la famosa agua de azahar.
¿Y quién de nosotros de niño no ha tomado tal vez un poquito de agua de azahar para poder calmar los nervios, inclusive para poder tratar el insomnio? Aquí ya nosotros hemos preparado una pequeña infusión con algunas flores de limón, ya que no tenemos naranjo, pero tenemos limón, así que podemos utilizar las flores de limón también para hacer nuestra agua de azahar. Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro frasquito de agua de azahar para poderlo utilizar, ¿no? Según lo que nos referencia a la bibliografía, lo que tenemos que hacer es aproximadamente utilizar 2 cucharadas, es lo que se menciona en la posología aquí en este frasquito, y le vamos a echar un poquito de agua y vamos a proceder a tomar nuestra agua de azahar para poder estar calmados, ¿no? Ahí está ese sabor y ese aroma tan particular que tienen los aceites esenciales de las flores. Y por último, vamos a hablar de otra planta muy importante que nuestros amigos de la región altoandina seguramente van a reconocer de inmediato. Estamos hablando de la pimpinela, Sanguisorba minor, una planta que también es introducida, pero que también se ha naturalizado en nuestra cultura. Ya en la selva, en la región de Puno, Cusco, consumen mucha pimpinela los pobladores justamente para poder calmar los nervios, la ansiedad. Y así que, ¿qué le parece, doctor Alberto, doctora Roxana, si preparamos una pequeña infusión de pimpinela, para lo cual vamos a tener una pequeña porción de aproximadamente, aquí hay un puñado de hojas, debe haber 10 gramos aquí. Y recordemos que si la planta está seca, aproximadamente 1 gramito, lo vamos a poner aquí, es lo que nos indica nuestro libro verde al cual siempre referenciamos, y le vamos a echar un poco de agua. El agua caliente lo que va a hacer es justamente extraer de las hojas el principio activo que tiene la pimpinela. Tiene muchos flavonoides, ya seguramente en casa ya saben que vamos a hablar de flavonoides y de compuestos fenólicos, que justamente son metabolitos que ayudan al proceso de la protección, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, neuroprotector. Entonces, una vez que tenemos esta infusión, lo que vamos a hacer es tomarla, ya para acelerar el proceso, porque en la televisión todo es muy rápido. Ya hemos preparado, miren, nuestra infusión de pimpinela, aquí la tenemos. Así que vamos a echarla aquí en nuestro vaso, y nosotros aquí, doctor Alberto, Roxana, vamos degustando esta deliciosa infusión de pimpinela. Y desde aquí, desde el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud, del CENSI, les mandamos a todos ustedes, queridos amigos televidentes, un gran abrazo y que tengan un hermoso fin de semana. Excelente, excelente, mi querido Jorge. Muy buen enlace, muy buenos consejos. Yo creo que hemos aprendido ya de la pimpinela. Bueno, del agua de azahar ya conocemos. Yo no la conocía. Y lo del olivo, la verdad que es una novedad, pero tenemos olivares muy interesantes, pueden tener este componente sedante y apelando, por supuesto, a nuestro libro verde. Pero tenemos llamadas, muchas. El tema, la verdad, tiene muchísimas inquietudes y temas en el tapete. Y vamos hasta Cusco. ¿Cómo está, José? Adelante. Doctores, buenos días. Mi consulta es para decirle que tengo un problema bien serio. Yo mismo soy honesto en reconocer. Soy muy impulsivo con mis hijos, con la familia. O sea, cualquier cosa que hacen o no hacen, empiezo a gritar, a maltratarlos psicológicamente. Y a veces le agredido a mis hijos. Así. No sé si tendría que ver algo con un tratamiento, una terapia o concerniente a esquizofrenia, algo así, pero sí, soy muy impulsivo y le grito demasiado a mis hijos. Gracias, doctora. Ok, José. Muchas gracias por compartir la experiencia, ¿no? Siento en muchos pacientes, en muchas personas que nos llaman, que a veces son familiares, de verdad, un poco el tema del abordaje y la preocupación por familiares que tienen ese tipo. Yo creo que ahí está en gran parte el problema. En los pacientes, tomar conciencia de enfermedad, que eso es tremendamente importante, y del lado del entorno, qué hacer para ayudarlos de la mejor forma. Yo creo que ahí están los dos principales mensajes, ¿no? No había entendido bien lo que dijo. Creí que él identificó en él una impulsividad. Sí, él dice que se molesta con facilidad con sus hijos y responde mal, y él quisiera saber cómo puede hacer para mejorar, si tiene que llevar algún tipo de terapia.
Yo creo que es oportuno quizá explicar que todos conozcan la red de salud mental que con mucho esfuerzo se está haciendo. Todavía falta. Si el gobierno pregunta dónde enfocar el presupuesto el próximo año, en salud y en salud mental, por favor, una buena porción. Sí, claro. Son intervenciones muy caras. No se pueden medir en precio de todos modos porque tienen que ver sobre la calidad de vida. Lo que sí se sabe es que por cada dólar que invierte, la persona al estar bien te retorna $9. O sea, pero probablemente tengas que invertir algunos miles de millones. Pero van a venir muchos por 9. Pero sí son intervenciones caras porque son multiprofesionales. Pero yo quiero que la población conozca que desde hace buen tiempo el Estado viene haciendo el esfuerzo de crear centros de salud mental comunitarios. ¿Qué son? Es el esfuerzo de crear en tu comunidad, lo más cerca posible a donde tú resides, un centro de salud donde va a haber psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeros, trabajadores sociales que te pueden dar pauta en todo este tipo de problemas para su manejo. Puedes googlearlo, pones Centro de Salud Mental Comunitario y el primer enlace que te aparece es del gobierno. Tú marcas dónde vives y te dan los más cercanos. Ya tú escoges, tú acudes. Funciona el Seguro Integral de Salud. Si no lo tienes, puedes pagar por su atención a precio MINSA. Yo creo que el mensaje es muy claro, doctor Palacios. Celebramos esta política pública que tenga que seguir en crecimiento en una sociedad donde cada vez hay más violencia, se ha naturalizado la confrontación y creo que muchos necesitan algo de ese tratamiento. Donde dejamos la salud mental de lado. Esa violencia no tiene que ver con psiquiatría, no, tiene sí, que ver con salud mental. Pero hay un no estado de tratamiento de salud emocional que debemos sí, es un tema cultural concertar, muy importante. Inclusive con nivel de cercanía. Vamos al corte porque se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar con un estupendo programa hablando acerca de la esquizofrenia aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos después del corte. Se nos pasó el tiempo realmente volando hablando de la esquizofrenia y tenemos muchas inquietudes, la verdad nos estimula y también queremos atenderlos a todos. Y hay una de redes que yo me voy a permitir no leerla, pero yo se la traslado, doctor Palacios, por tema de tiempo. El cannabis, porque de esto también hay muchos mitos, ¿no? Mitos que el cannabis sirve para todo. ¿Sirve para la alucinación, para la paranoia en esquizofrenia? No, de hecho la produce. Si estamos hablando de la planta de marihuana, de hecho la produce. Buenísimo. De hecho, así como hablábamos de la estructura armada, de que algo la puede tirar, ya la marihuana la tira. Eso me parece muy importante. Claro, es el desencadenante, a veces uno el piensa gatillo, de que hay ¿no? algo que sana y más bien la puede estimular. Yo creo que el uso del cannabis está contraindicado en el caso de la esquizofrenia paranoia. Sí. Y antes ahí creo que enfocaron sobre la ansiedad que puede producir. No, hay que quitar el síntoma y ahí iría el antipsicótico y el resto de las terapias que lo acompañan. Muy bien, doctor. Y ahora nos vamos al Urín con César. César, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora Roxana. Buenos días, doctor Tejado. La consulta es para el doctor respecto a que tengo un familiar que es esquizofrénico y pues así como estamos escuchando ahora que hay plantas, ¿no? O posibilidades de usar otro tipo de medicamentos, ¿eso se puede reemplazar con la medicación, en todo caso farmacológica? Porque solamente, o en todo caso solamente se podría usar la farmacológica cuando esté con sus crisis y de ahí ya optar por la otra opción de las plantas, ¿no? Muy bien. Para que no se perjudique su organismo. No sé si sea así o estoy haciendo mal. Entendimos perfectamente tu pregunta, doctor. El fármaco antipsicótico en esquizofrenia es indispensable. Así es. Siempre va a estar permanentemente en el esquema. Lo que dijo es verdad. Sí tiene efectos adversos. Cualquier medicación, efectos adversos. Ni les digo que lean la de paracetamol para que no se asusten. Y obviamente por eso es que necesita una vigilancia, un control por su médico tratante. Pero controlado y conocido los síntomas, en verdad, en esquizofrenia, no es que sea lo único que se tiene que usar el antipsicótico, pero tiene que usarse un antipsicótico.
Ese es un mensaje muy importante. Entonces es muy importante que cuando se vaya tratando no se empiece con grandes dosis, se vaya midiendo dosis-efecto para llegar a lo mínimo necesario. Importante siempre la farmacología acompañada de una terapia. Que no se deje solo. escuchar al mito popular, porque que dele esto. Mira, hace un momento la pregunta del cannabis, ¿no? O dale tal cosa. Tiene que haber medicación en el paciente diagnosticado. En este caso sí. Incluso para lograr, porque mencionó, y cuando ya está bien lo retiras. No. Por eso se da la medicación con cuidado, cosa que la dosis que logre tu mejoría, con esa dosis te quedas. Porque justamente el objetivo de la dosis de la medicación es que no vuelva a presentarse otro episodio controlando los síntomas. Entonces no la deberían retirar. Por favor, es muy importante que no lo retiren. Acuérdense que cada vez que tengan otro brote psicótico, en el cerebro eso va a ser mayor deterioro y menor funcionamiento. Entonces. Doctor Palacios, y me parece también importante resaltar la otra parte de la esquizofrenia, que ya no son las crisis psicóticas o de alucinaciones, sino son esas partes en las cuales hay que insertar a este paciente en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Y eso es todo un trabajo de rehabilitación que es parte, que es un acompañamiento a lo largo de la vida. No les puedo negar que genera discapacidad, pero esto es muy importante. Los familiares que acompañan a estas personas a sus citas. Muchas veces, les doy un ejemplo rapidito. ¿Cómo está? Uy, está muy bien, está tranquilo. ¿Qué hace durante el día? Se queda mirándoles por el techo. Y no se deben contentar. Lo que yo celebro de muchas de estas llamadas es que ninguno está contento con ver incluso un poco que todos buscan la mayor normalización de la vida de su familiar. En eso enfóquense. Pero eso sí, ustedes, la familia, van a ser básicos para esto, porque hoy se demora, si me lo llevo al mercado se demora un poco más, se demorarán un poco más, pero es muy importante que comparta contigo, que ejercite esa mente, que esté haciendo cálculos, que sepa llevar todo el procedimiento y que además se inserte socialmente. Hay que decir que el paciente con esquizofrenia no es peligroso porque siempre estamos con esta creencia. Más bien el paciente esquizofrénico se puede hacer daño a nosotros mismos. Al contrario, se ve que las personas sanas nos hacemos daño entre nosotros, así que por favor hay que insertar a estas personas a la sociedad. Olvídense de la violencia, más bien son lamentablemente uno de los grupos más violentados por la sociedad. Sí. Doctor Palacios, muchas gracias por su presencia aquí en Cuerpo Médico. Ha sido aleccionador, hemos aprendido muchísimo. Lo comprometemos a atender a esta familia que desde Oslo, desde Noruega, nos han llamado a ver cómo lo digamos. Ya producción está trabajando para ello. Y nos despedimos con todos ustedes, agradecidos por sus inquietudes y referencias, llevándoles a todos ustedes salud para todos los peruanos. Hasta la próxima semana, porque ya nos despedimos y nos conectamos con... Conecta Perú. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.